vamos a hablar sobre qué es el dinero. Esta pregunta es importante porque lo que hace el Banco de México tiene que ver con dinero. De hecho, es como si en una empresa, pues una empresa que se dedica a fabricar bicicletas, pues tuviera que definir qué tipo de bicicletas, qué es una bicicleta. En el caso del Banco de México, nosotros nos dedicamos a cuestiones de dinero. Ese es nuestro tema principal. De hecho, en todo lo que vayamos a revisar en la cátedra del Banco de México, es como si nuestro punto de encuentro fuera el dinero. Todo lo que vaya a ser Banco de México gira en torno al dinero. Entonces vamos a preguntarnos qué es el dinero. Si nosotros pensamos cuál es nuestra relación con el dinero, podríamos descubrir que nosotros en todo momento estamos vinculados al dinero, estamos vinculados desde la cuna hasta la tumba. Entonces es muy importante esta relación. Ahora, sucede algo curioso con el dinero, porque en el tema del dinero pues pasan dos cosas. O siempre estamos hablando de dinero o nunca hablamos de dinero. Siempre estamos hablando de dinero porque nos preguntamos ¿cómo le voy a hacer para ganar más dinero? ¿Cómo voy a resolver esta cuestión de dinero? Pero en la otra parte nunca preguntamos qué es el dinero, para qué sirve, cómo funciona el dinero, quién debe de estar atrás de este funcionamiento. Entonces, por eso es muy importante esta parte de que nunca estamos hablando de dinero, y vamos a darnos cuenta que es muy relevante para toda la sociedad. Si nosotros pues revisamos cualquier libro de texto de economía o de finanzas, encontramos que pues el dinero es un bien que es generalmente aceptado. De hecho, es una invención social que sirve para comprar y vender bienes y servicios, que sirve para pagar deudas. Pero según la definición, por ejemplo, de un gran economista, padre de la economía, que es Adam Smith, el dinero se define por sus funciones. El dinero tiene 3 funciones que están descritas en muchos libros. Una de ellas es que el dinero funciona como unidad de cuenta, es decir, que nosotros podemos referenciar el precio de las cosas y podemos comparar precios, registrar ahorros, registrar deudas. Y una segunda función sería que el dinero sirve como medio de intercambio. Esto sobre todo pues, para evitar el trueque y poder intercambiar y nosotros confiar en ese tipo de bien que nosotros conocemos como dinero. Y la última función sería el depósito de valor. El depósito de valores sirve para acumular riqueza y de hecho para trasladar el uso de pues, nuestros recursos entre el día de hoy y el día de mañana. Ahora, estas funciones del dinero podríamos verlas en un sentido jerárquico, porque para que un bien funcione como depósito de valor podremos pensar como una casa. Hay mucha gente que piensa que las casas pues son un medio como de depósito de valor para poder acumular riqueza, pero para usarlas como medio de intercambio tendrían que ponerse de acuerdo 2 personas para aceptar este depósito de valor para poderse usar como medio de intercambio. Y la función de unidad de cuenta, que es como la que engloba más estas funciones, porque la unidad de cuenta, pues para que un bien se pueda usar como unidad de cuenta, pues también tiene que funcionar como medio de intercambio. Entonces por eso se dice que estas funciones del dinero pues están en un sentido jerárquico. Ahora, el dinero no ha sido siempre como lo conocemos actualmente. El dinero ha sufrido una evolución. Esta evolución responde a una búsqueda por tener un bien que sea generalmente aceptado, pero que sea muy barato, muy eficiente. Entonces, si nosotros pensamos en cómo ha evolucionado el dinero desde un mundo sin dinero, pues la forma de hacer transacciones era a través del trueque. El
problema del trueque es que debía cumplirse un requisito que se llama doble coincidencia de deseos, que la persona que me esté vendiendo algo quiera exactamente lo que yo quiero comprar. Entonces esta doble coincidencia de deseos pues es muy difícil de cumplir, sobre todo cuando las economías empiezan a crecer. Entonces de ahí hay un avance tecnológico en el cual se introduce un bien que usualmente era considerado como un dinero primitivo, pero era un bien con una referencia con una mercancía, que en el caso de México podemos tomar el caso del cacao, en el cual el cacao era una mercancía que pues la gente la podía considerar como primero como depósito de valor, como medio de intercambio y como unidad de cuenta, es decir, que funcionaba como dinero. También esta mercancía, este tipo de mercancías, que no solamente era cacao, también llegó a ser sal, llegó a ser cigarros, inclusive en el siglo XVIII-XIX se usaban monedas de oro y plata. Tenían el problema que estas mercancías en sí, como tenían valor, pues también tenían un mercado, el cual este mercado, a través de la fluctuación de oferta y demanda, pues determinaba un precio. Y ese precio, esa fluctuación de precio, podía afectar el propio valor del dinero. Entonces ese tipo de problemas hicieron que pues este tipo de dinero, que se llama dinero mercancía, no fuera tan eficiente. Entonces la humanidad siguió buscando un dinero que fuera todavía más barato. Entonces ya posteriormente se empiezan sobre todo con el desarrollo de la banca, el dinero que le siguió fue un dinero que se llama dinero representativo, en el cual los bancos y ciertas empresas aceptaban el bien primario, que sería como la mercancía, en este caso por ejemplo oro y plata, le entregaban al tenedor o al dueño de esa mercancía un vale, y ese vale hizo las veces de dinero, porque empezó a aceptarse como medio de intercambio, como depósito de valor y como unidad de cuenta. Este dinero representativo pues seguía teniendo como una especie de valor intrínseco que lo tenía la mercancía, y tenía la condición de que tenía que tener convertibilidad, es decir, que el poseedor de este vale iba al banco y lo podía intercambiar por su mercancía, en este caso. El problema con este dinero representativo es que todavía dependía de esta mercancía y todavía había fluctuaciones en el precio de esta mercancía, y a su vez pues tenía efectos sobre el valor del dinero. Actualmente llegamos a la última evolución que tiene el dinero, que es el dinero fiduciario. El dinero fiduciario es un dinero que es dinero por decreto, es un dinero en el cual nosotros ya no tenemos un bien que tenga un valor intrínseco, ya no tenemos un bien que dependa de una mercancía. Entonces ya no tenemos el problema de que esté fluctuando el precio de esa mercancía que le afecte al valor del dinero. Y ese dinero fiduciario que tiene bastantes formatos. Uno, pues, el más conocido, son los billetes y monedas, que los billetes y monedas son como promesas de pago, que en realidad son promesas de pago que son en base a la fe, son bases a la ley. Y este dinero fiduciario, además del efectivo, lo podemos ver en
cuentas bancarias, las cuentas bancarias que son estos depósitos que son exigibles de manera inmediata, también son otro tipo de dinero fiduciario, o los valores financieros, como valores gubernamentales, acciones, etcétera. Últimamente como que quiere asomar la cabeza en esta parte de evolución, y también buscando que el dinero todavía sea más eficiente, es este dinero que todavía hay mucha discusión si realmente es dinero o no, son las criptomonedas. Las criptomonedas es considerado como un activo financiero, si bien cumple esta parte de que sirve como depósito de valor, todavía batalla con esta parte de medio de intercambio, medio de cambio y de unidad de cuenta. Lo que es muy discutible en la teoría es que el dinero que más cumple con las funciones es el dinero que cumple con la función de unidad de cuenta. Ahora, el dinero actual, este dinero fiduciario, podríamos esquematizarlo en 3 dimensiones. Estas 3 dimensiones que atraviesan todos los tipos de dinero que hay actualmente o que se manejan actualmente en el mundo. Estas dimensiones podríamos empezar con el formato. ¿A qué me refiero con formato? Por ejemplo, este formato que vemos a este dinero de manera física. Un ejemplo pues, son los billetes y las monedas, pero también podrían ser las monedas de oro, las monedas de plata, que también es físico. De hecho, los billetes y monedas y las monedas de oro y plata, pues su valor va pegado al objeto, o sea, no se pueden separar. Hay otro formato que es el formato virtual, en el cual ahí encajan pues las cuentas bancarias, pues son registros contables. Son registros contables que no necesariamente los tienen los bancos comerciales de manera física. Obviamente está el caso de las criptomonedas. Las criptomonedas es algo virtual. Y también tenemos estos tipos de dinero como valores financieros en los cuales están tanto en la parte física, que vamos a ver que en la parte de infraestructura de mercados financieros, que es una de las tareas que hace el Banco de México, hay un administrador de los depósitos que cuida a estos valores financieros de manera física. A pesar de que hoy en día las operaciones se hacen de manera electrónica y los registros son electrónicos, los valores financieros se tienen que conservar de manera física por cuestiones legales. La segunda dimensión es lo que se conoce como el proceso transaccional. ¿Cómo pasa el dinero de una mano a otra? Hay dos tipos de procesos. Un proceso que es centralizado. Centralizado se refiere a que hay un intermediario entre la persona que tiene el dinero y que se la va a pasar a otra. Primero pasa por un intermediario, que ese intermediario se lo pasa a la persona que finalmente recibe el dinero. En estos procesos centralizados podríamos hablar, por ejemplo, de las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias tienen que tener un registro, y ese registro, pues, esos, por ejemplo, las transacciones, las transferencias electrónicas, el sistema de pagos, que es el sistema en el cual se registran estos pagos, es el intermediario. Por ejemplo, en las transferencias electrónicas es el Banco de México. También en los valores financieros, pues existen autoridades que están centralizando este proceso. También en las acciones está el mercado bursátil, y en la parte descentralizada, que es la segunda forma de proceso transaccional, tenemos por ejemplo, el caso de los billetes y monedas, porque yo cuando hago una transacción con billetes y monedas, pues yo le entrego, por ejemplo, un billete de 500 pesos a alguien, y esa persona recibe ese 500 pesos a cambio, obviamente, de los bienes y servicios, pero no está el Banco de México ahí presente. No funge el Banco de México como testigo presencial y se firma un acta,
etcétera, sino que simplemente pues esta transacción pues se hace de uno a uno. También eso sucede en las monedas de oro y plata. Y ahora, tomando esto como ejemplo de descentralización, lo estamos viendo ahora en las criptomonedas. Las criptomonedas es un tipo de dinero en el cual pues no hay una autoridad o un intermediario que sea el testigo de que pues fulano le está entregando dinero a sutano. La tercera dimensión es la dimensión de cómo se crea el dinero. Aquí hay dos formas de creación de dinero. Hay una creación a través de un solo ente, que nos referimos a monopolio. El primer caso, por ejemplo, son los billetes y monedas. Ahí tenemos a Banco de México, que es el único ente que tiene la autoridad de poner a circular los billetes y monedas. También, por ejemplo, los valores gubernamentales, por ejemplo, los CETES, los certificados de tesorería, solamente el gobierno federal puede emitir esos CETES. Tenemos la segunda forma de creación de dinero, que es la competencia. En la competencia, pues, por ejemplo, las monedas de oro y plata, a diferencia de los billetes y monedas, aquí las monedas de oro y plata, pues en principio cualquier persona podría entrar al negocio de oro y plata y producir sus propias monedas. También en el otro caso de las cuentas bancarias, pues los bancos comerciales están compitiendo por los depósitos de la gente. Entonces, también estarían en un ambiente de competencia. Y también podremos incluir a las acciones, pues las empresas emiten acciones y también en el mercado bursátil están compitiendo porque los compradores, los inversionistas les compren estas acciones. También en las criptomonedas también entrarían en este rubro de competencia, solamente para mencionar. Por ejemplo, no solamente existe el Bitcoin, que es la criptomoneda más conocida en el mundo. Hay otras casi 400 criptomonedas ahí tratando de robarle mercado al Bitcoin.